Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado hasta este momento y que siguen conectándose. Pues bueno, esta noche es una noche especial porque vamos a tener un ciclo de conferencias durante este mes de mayo. Y pues esta es nuestra primer conferencia que vamos a estar compartiendo. Y es una conferencia muy especial por dos motivos. La primera porque justamente vamos a poder platicar de un tema muy interesante, retenciones dentales, pero en particular caninos impactados. Este es uno de los temas que más nos apasionan en la escuela compartir, que tenemos también allí una buena casuística de pacientes. Y no solamente eso, el segundo motivo es porque también hemos podido desarrollar paso a paso, gradualmente, pues en base a la evidencia científica, pues mejores tratamientos a través de las diferentes técnicas quirúrgicas. Y además de esto, pues bueno, es una noche muy especial porque vamos a poder compartir con la doctora Andrea Guarneros, residente de segundo año. Estoy muy contento de que este sea la primera conferencia de este mes de mayo y que sea contigo, Andrea. Yo creo que vamos a poderlo disfrutar mucho después de todo el trabajo que hemos estado haciendo para poder aterrizar todas estas ideas, ¿no? Pues bienvenidos sean todos ustedes. Les agradecemos por estar aquí con nosotros. Y me presento, yo soy el doctor Isaac Maldonado, profesor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Les agradezco. Muy bien, Andrea, pues adelante. Vale, Doc, gracias. Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces ya el webinar. Y bueno, pues agradecido siempre al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y al doctor Isaac, que es un Tweet Fellow también, súper importante, un crack en la ortodoncia. Pues un gusto estar con usted aquí, Doc, compartiendo los casos que vamos a ver de caninos impactados. Vale, entonces arrancamos con la presentación. Bueno, me gustaría empezar hablando, Doc, acerca de cuándo nosotros vamos a hablar acerca de un diente impactado, ¿no? O sea, cuándo hay algún trastorno en la erupción tal cual. Entonces, para nosotros saber cuándo hay un trastorno de erupción, es importante saber pues la cronología de la erupción que van a tener los dientes permanentes. ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí hablando de los caninos, tenemos a los caninos superiores que están marcados ahorita en verde en su pantalla y caninos inferiores marcados en rojo. Debemos saber que la edad en la que nosotros esperamos ver al pacientito ya con estos dientes en boca van a ser superiores de 11 a 12 años y los inferiores los vamos a encontrar a los 9, 10 años que van a erupcionar. Obviamente hay un rango y no todos es como una regla estricta, ¿verdad? Pero nos da una noción de cuándo nosotros podemos observar estos dientes en boca. Cuando ya vemos que pasan más de esta edad y no están en boca, entonces nosotros ya podemos hablar acerca de un trastorno ahí de la erupción. Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita acerca de los factores o de la etiología. Aquí les traemos un artículo que habla precisamente de la etiología de la impactación de los caninos maxilares. Es una revisión, ahí está el QR, se los dejamos, y la referencia bibliográfica. Entonces, bueno, cuando hablamos de un retraso eruptivo, podemos decir que el paciente, si tiene una falta de espacio en la arcada, entonces nos podemos enfrentar a este tipo de problemas. Al igual si hay una desviación de la línea eruptiva, pérdida prematura de los dientes deciduos, algún trauma que haya sufrido el paciente cuando son niños generalmente, muchos llegan a tener caídas que pueden influir en este retraso eruptivo. Anquilosis también de dientes debido también muchas veces a las caídas, presencias de restos radiculares, que hay veces que las mamis no quieren ahí extracciones de estos restos porque por miedo o lo que sea, pero esto genera a largo plazo que pueda haber algún diente impactado, ¿verdad? Los dientes supernumerarios también pueden generar este tipo de patología, quistes, tumores. Ahorita vamos a ver un caso súper padre que lo lleva el doctor Isaac en su práctica privada de un pacientito que tuvo ahí un odontoma, ¿cierto, Doc? Que lo vamos a Yes. evaluar ahorita. Y también la radiación local puede generar también este trastorno de erupción. Ok, entonces, ¿qué es la erupción, no? Porque estamos hablando ahorita de trastornos, de etiología de la erupción, etcétera, pero pues, ¿qué es la erupción? Entonces, se ha descrito la erupción como ese paso o ese
esa guía que lleva el canino o cualquier diente desde su etapa o su folículo de desarrollo que se encuentra en hueso, cómo va avanzando hasta que llega a una posición ideal ya en boca, que está incluida en la arcada y que tiene una oclusión ya funcional en relación a todos los dientes. Como podemos observar, conforme va avanzando esta erupción, también vamos teniendo este desarrollo correcto de la salud periodontal del paciente, ¿no? Entonces nosotros debemos de conservar, ahorita con lo que les vamos a hablar, que se preserve esta fisiología natural de la erupción. Entonces, bueno, dígame, Doc. De hecho, en esta animación que nos muestras, André, justamente creo que este es los factores más importantes, ¿no? Que podamos nosotros preservar ahí el epitelio de unión, ¿no? Durante este proceso eruptivo de estos dientes. Muy bien. Sí, Doc. Justo eso es lo que ahorita vamos a tocar ese tema, ¿no? Porque justamente, pues el diente no es un diente solo, sino siempre viene acompañado, pues, de todo lo que le rodea, y es el periodonto que debemos de preservar. Entonces, bueno, igual, hablando con el Doc aquí, conversando cuando estamos realizando este webinar, debemos de tener en claro que hay diferencias en terminología, ¿no? A veces nos hablan de Así es. sobre todo en los artículos, ¿no? Anglosajones nos hablan de diente incluido, diente retenido, impactado, transmigraciones, y pues bueno, son una serie de conceptos que luego nos hacen como bolas en la cabeza, ¿no? ¿Cuándo es una inclusión? ¿Cuándo es una retención? ¿Una transmigración? ¿Una impactación? Entonces, bueno, aquí hay un QR que les muestro de la Gaceta Dental, en donde nos van a hablar también de estas diferencias, ¿no? En términos, pues, de español, ¿no? Que es lo que nosotros ahorita manejamos. Entonces, ¿cuándo se habla de inclusión? Se habla de inclusión cuando nosotros hablamos de un diente que está sumergido en hueso y que tiene intacto el techo óseo, ¿sí? Al igual que el saco pericoronario, como lo podemos observar acá, está totalmente sumergido el molar en hueso, podemos observar el saco y el techo está intacto porque pues nunca ha hecho ese proceso eruptivo. Perdón. Cuando hablamos de un diente retenido, nos referimos a ese diente que su proceso de erupción se detuvo, ya sea parcialmente o totalmente, sin un obstáculo físico en su trayectoria. Entonces, estos dientes generalmente los podemos observar con una posición dental correcta. En este ejemplo que les mencionamos aquí, que les traemos, vemos que no está la presencia del 47, pero en la radiografía vemos que está en una posición correcta el diente y no perdió esta trayectoria eruptiva, pero está retenido. Aquí hay un caso que ahorita el doc igual nos va a mencionar. Yo nada más voy a hablar ahorita un poquito de lo que observamos. Es un caso bien padre que maneja en su clínica privada y están las redes del doctor para que también lo sigan. En donde podemos observar ahí un diente, pues que está, un canino que está retenido. El doc aquí lo traccionó con un cantilever. ¿Cierto, Doc? Este es el caso del odontoma que estábamos conversando hace rato, ¿correcto? Es correcto, y justamente aquí en esta serie de fotografías en que se ejemplifica muy bien lo que nos estás compartiendo, ¿no? Cómo a partir de cierta edad ya podemos nosotros sospechar, ¿no? De alguna situación que ocurrió, ¿no? Clínicamente llega el paciente, nosotros lo observamos y vemos que le hace falta ahí un órgano dental, en este caso el canino. Pero justamente con la toma radiográfica nos damos cuenta, bueno, ok, aquí hay una situación que está generando la impactación, ¿no? Que en particular, pues, como ustedes pueden observar ahí en las fotografías, justamente en la zona coronal del canino, el canino que tenemos ahí impactado, justamente tenemos ahí la presencia de pequeñas imágenes radiopacas que corresponden justamente a un odontoma. Entonces, estamos teniendo ahí varios esbozos de órganos dentales que en este caso pues generaron la interrupción del proceso eruptivo de este canino y pues entonces justo cuando llega el paciente a la consulta, pues nos damos cuenta, ¿no? Que es un paciente adulto, como nos comenta Andrea, que es un paciente que está presentando una ausencia dental y entonces al hacer la toma radiográfica, además de esto, tenemos una obstrucción por una tumoración. Entonces, se cumple, ¿no? Todos estos parámetros diagnósticos que nos está compartiendo la doctora. Y pues justamente como nos platicas, André, este tipo de tratamiento, pues número uno, el diagnóstico. Número dos, la ejecución, ¿no? Sabemos que es un odontoma y entonces este canino no lo vamos a poder
traccionar si no realizamos previamente un acto quirúrgico, ¿no? Realizar la incisión quirúrgica de todos estos odontomas y posteriormente, justo prácticamente en el mismo acto quirúrgico en el cual el cirujano nos está ayudando a retirar ahí las tumoraciones, nosotros aprovechamos, colocamos un microtornillo en la línea oblicuo externa, lo conocemos como shelf, en la zona del shelf mandibular, y este microtornillo en particular es uno de 2 por 12 milímetros con la característica de torque screw, le llamamos así, ¿no? Justamente que nos permite colocar pequeños tramos de alambre rectangular, que en este caso, como nos platica Andrea, este es, como ven en la segunda imagen, ¿no? Que está en la parte de abajo del lado izquierdo, ahí tenemos un cantilever. ¿Esto qué es? Es justamente un resorte para poder traccionar hacia la parte oclusal al canino y posterior ahí a que el diente ya lo tenemos expuesto en boca, pues podemos ya iniciar la colocación de pues, diferentes aditamentos, ¿no? De aparatología. En este caso colocamos unos botones porque además el canino pues vino rotado. Entonces, justamente cuando logramos llevarlo hacia la boca, pues se colocarán estos botones para generar unas cuplas y poder derrotarlo, ¿no? Muy bien, André. Sí, Doc, listo. Sí, de hecho, o sea, es un caso bien llevado y como vemos en la última panorámica, pues ya el diente está ya en boca, ¿no? Que es lo que se buscó desde un principio. Entonces, bueno, también tenemos el término transmigración. Cuando hablamos de una transmigración, nos referimos a un diente del sector anterior que está en una posición incorrecta más allá de la línea media, ya sea en inferior o en superior, y que también se encuentra ya sea la mitad o más de la longitud del diente que se está hablando, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo después de definir qué es impactación, donde vamos a ver igual un caso llevado por el doctor Isaac, donde hay un diente impactado y con transmigración otro diente. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se habla de impactación? Se habla de una impactación cuando vemos que igualmente clínicamente no está el diente en boca, pero en este caso, cuando hay una impactación, es por algún obstáculo físico detectable, ya sea clínicamente y o radiográficamente, o también porque el diente podría estar en una posición ectópica. Entonces eso va igual a impedir con los dientes adyacentes que sean un obstáculo para que salga en boca. En estos casos podemos observar que puede haber el techo óseo perforado del diente, como en esta cuestión, y también el saco perinario pericoronario puede estar abierto o cerrado. Entonces, en este caso, ejemplificando, podemos observar que este diente justamente tiene el saco pericoronario abierto y la perforación pues del techo óseo, ¿verdad? Y los obstáculos físicos que impiden que este canino, en el ejemplo, erupcione, pues vienen siendo el central y el lateral. Entonces, en este caso, igualmente llevado por el doctor Isaac, como les mencioné, podemos observar una transmigración del OD13. Por definición, pasa o cruza la línea media maxilar y una impactación del órgano dental 23, ¿cierto, Doc? Es correcto. Y de hecho, en la fotografía anterior, pues nos muestras justamente lo que sería, vamos a regresar una diapositiva, aquí nos muestras lo que sería, digamos, como la buena noticia, ¿no? A pesar de que tenemos una impactación, tenemos prácticamente íntegras, ¿no? Las raíces de los incisivos centrales y laterales, pero vamos a la siguiente. En este caso, que justamente nos estás describiendo ahí con precisión, tenemos pues las dos situaciones clínicas, ¿no? La transmigración más la impactación. Pero aquí pues el pronóstico ya es mucho más reservado, de hecho pobre, justamente porque, como nos acaba de platicar la doctora Andrea, tenemos ahora justamente un obstáculo mecánico que en este caso, desafortunadamente, fue el obstáculo mecánico, los dos incisivos centrales, más aparte el incisivo lateral, el órgano dental 22. Entonces, justamente esta impactación más transmigración, justo al llegar a esta zona de contacto, pues desafortunadamente, pues reabsorbieron, ¿no? Ahí las raíces de este paciente. Bien. Listo, Doc. Y justamente hablando de las reabsorciones radiculares, pues sí nos ayudan mucho las panorámicas, ¿no? Pero nada como un CBCT, ¿no? Entonces, en una Correcto. tomografía podemos observar nosotros en dónde está el diente tal cual, ¿no? Su posición, si está afectando, ¿no? A los dientes adyacentes, ya que como, pues en una panorámica nos ayuda mucho como herramienta diagnóstica, es
sea, no deja de ser 2D, ¿no? Una tomografía ya 3D, nosotros podemos observar precisamente dónde está, si hay reabsorción o no de los adyacentes y pues podemos tener un mejor diagnóstico y por ende un mejor tratamiento, ¿no? Cómo tratar pues esta situación. Entonces, en este caso, justo es como mencionó el doctor, igual un caso llevado en su práctica privada y observamos ahí la panorámica que se vio en la anteriormente y la tomografía del mismo paciente, donde se observa justo como mencionó el doctor, pues ya que las raíces de los centrales pues ya estaban reabsorbidas. Aquí, como nos comentas, André, nos cambia por completo el panorama, ¿no? Aquí, justamente del lado izquierdo, en donde ya vemos la tomografía, incluso la angulación que tienen estos caninos. Por una parte, nos muestran que están muy elevados a un lado de la fosa nasal, este, y además de ello, pues bueno, la posible guía de erupción que nosotros podríamos pretender generar en ellos, ¿no? Para poderlos llevar hacia boca. Lo cual, pues bueno, en una panorámica, pues al ser un ambiente de dos dimensiones, sí, nos ayuda para el diagnóstico, observar la parte de la reabsorción, pero la tomografía nos cambia por completo el panorama, nos indica la altura, justamente ahora sí, qué tan contiguo, ¿no? Está la corona de los ápices dentales, que lo podemos ahora sí medir de forma precisa. Muy bien, André. Sí, doctor. Entonces, bueno, continuamos sobre esta línea, ¿no? Que vamos yendo de lo general a lo específico. Entonces, bueno, ya hablamos de las diferentes terminologías, de la cronología de la erupción, qué es la erupción, y bueno, ahora vamos la incidencia, la prevalencia que van a tener los dientes impactados, ¿no? Entonces, encontramos, según Kokich, en su libro nos menciona que los dientes que vamos a observar con más prevalencia de estar impactados van a ser los terceros molares inferiores. Después de esto siguen los caninos maxilares. Entonces, como podemos observar en este webinar que se llama Caninos Impactados, pues es el segundo diente que vamos a encontrar con más frecuencia impactado en los pacientes. Como tercer diente con más prevalencia tenemos los premolares, los segundos premolares inferiores. Y justo ahorita, igual el doctor de su práctica privada nos da este ejemplo de un pacientito que llegó a su consulta donde observamos, de hecho ahí, el 5 que está impactado también. Y bueno, o sea, igual el 4, ¿verdad? Pero justamente hablando de este ejemplo, pues ahí está, observamos este diente que pues no está presente en boca y está dentro de hueso. ¿No, Doc? ¿Quiere comentar algo Es acerca de correcto. este caso clínico? Sí, de hecho es muy interesante cuando llegan estos pacientes a la consulta, principalmente porque justo al hacer el diagnóstico, la revisión intrabucal en ese paciente, como ustedes pueden ver, ¿no? Ya toda la dentición permanente está en boca, sin embargo, presenta, ¿no? Lo primero que llama la atención es que presenta una dentición decidua, primer y segundo molar deciduo en el cuadrante 4, en el cuadrante 3, perdón. Entonces, al hacer el estudio ortodóntico y observamos la radiografía panorámica, pues nos damos cuenta, ¿no? Que ahí hay un proceso quístico que ha retenido justamente ahí al órgano dental 34 y 35. Y entonces, pues bueno, lo primero, pues es poder saber, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí aparentemente es un proceso quístico, esto se va a poder determinar, por una parte, sí, imagenológicamente, vamos a poder aún observar qué tan profundo se encuentra, qué tanta destrucción hay, porque aquí solamente estamos observando una proyección en dos imágenes, en dos dimensiones, perdón. Sin embargo, con la tomografía era en donde podíamos observar que además de esto teníamos ensanchamiento de las corticales, ¿no? Lo cual nos indicaba que era un proceso quístico activo en ese momento. Y justamente con el acto quirúrgico, pues ahí pues a tratar de remover lo más posible de este quiste, poder retirar, ¿no? También hay el foco que lo generó, que en este caso, pues todo vino, ¿no? A partir ahí del órgano dental 35 y también desvió ahí al 34. Y además de esto, pues bueno, biopsiar y poder también, perdón, también poder hacer un estudio histopatológico específico para poder saber qué tipo de quiste era ¿no? Que en este caso, pues era ahí un diente dentígero, un quiste dentígero que el paciente estaba ahí presentando y que pues ahí con la ayuda del cirujano maxilofacial, pues se pudo manejar y llevar un buen término, ¿no? Listo, Doc, muchas gracias.
De ahí, por último, encontramos a los incisivos centrales superiores, como pues el cuarto diente con más prevalencia en ser impactado. Y también aquí un caso del doctor Isaac Maldonado, en donde encontramos justamente el incisivo superior impactado. ¿Sí? Podemos observar ahí los obstáculos físicos. Bueno, ya hablando acerca de aterrizando ya más aquí el webinar acerca de los caninos impactados, es importante, como se mencionó, pues siempre tener un estudio diagnóstico de CBCT para nosotros saber también dónde está la ubicación del canino, porque también de eso va a depender. Podemos encontrar nosotros caninos impactados por vestibular y por palatino, que los más comunes, como ahorita vamos a ver, son los palatinos, ¿cierto, Doc? Así es. Digamos que de toda la proporción, ¿no? de caninos retenidos que podríamos nosotros ahí observar, ¿no? Dos terceras partes de estos caninos que vamos a observar en nuestras consultas van a ser palatinos, ¿no? Una tercera parte van a ser vestibulares. Entonces, número uno, pues la idea es identificar, ¿no? En dónde se encuentra ubicado este canino. Número dos, como ahorita nos va a platicar la doctora Andrea, determinar cuál va a ser nuestro proceso a realizar, ¿no? Cuál va a ser, número uno, acto quirúrgico y número dos, nuestra acción ortodóntica para poder guiar este diente. Listo. Entonces, ok, tenemos a los caninos maxilares, ¿cierto? Que son el segundo diente con más prevalencia en ser impactados. Ahora, ¿dónde se encuentran? ¿Por vestibular o por palatino? Como mencionó el doctor, por vestibular se encuentra una tercera parte de estos caninos, de este universo de caninos impactados, representan los impactados por vestibular, ¿cierto? Y los que más se encuentran, dos terceras partes, están por palatino. Y justo ahorita vamos a enseñar un caso llevado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, donde se trata un paciente con un canino impactado por palatino, ¿no? Bueno, entonces cuando está por vestibular, generalmente encontramos al canino en una posición ectópica. Lo podemos encontrar o sea, más hacia el incisivo lateral o en una posición media. En cuanto a los caninos palatinos, es importante también saber cómo los se van a tratar, ¿no? ¿Por qué vía vamos a tomar? Entonces, hay dos vías que nos menciona el doctor Kokich. Nosotros podemos ya sea manejarlos de manera interceptiva o de manera quirúrgica. Entonces, aquí pueden preguntar, no, pues, doctor Isaac, Andrea, ¿cómo saber, no? ¿Cuándo hacer un tratamiento interceptivo o no quirúrgico? Bueno, va a depender de la edad del paciente. Cuando un paciente está joven, está niño, podemos hacer un tratamiento interceptivo, el cual va a consistir en la extracción del canino deciduo. Aquí también en el libro de Kokich nos mencionan, ok, se extrae el canino y ahora sí que tenemos como de tres sopas, ¿no? Extracción y hacerlo en una edad temprana, siempre checando que el canino no esté en una posición hacia mesial. Si el canino está ya en una posición hacia mesial, entonces se cancela el tratamiento interceptivo, ya tiene que ser quirúrgico. Entonces, en caso de que el canino no esté todavía en una posición mesial, se puede también hacer la extracción y abrir un espacio entre el lateral y el premolar o entre el lateral y el molar deciduo. Bien, se Aquí puede nada hacer más otra opción. estaría muy Ajá, bien también aclarar, ¿no? Que ajá. justamente esta posición mesial que tú mencionas es que la corona del canino esté sobrepasando, ¿cierto? A la zona Sí, apical del incisivo lateral, ¿no? Justamente exacto. apuntando hacia la zona medial. Nada más ahí para aclarar un poquito más este punto. Sí, exacto, Doc. De hecho, ahorita en el caso clínico lo vamos a ejemplificar bien para que vean el manejo que se tuvo del paciente. Ajá, pero es así como tal cual menciona el doctor. Otra es también se puede ocupar un headgear cervical, pero pues no todos los pacientes son candidatos a esto, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el paciente ya es adulto? Entonces, nos queda un tratamiento quirúrgico. Dentro de los tratamientos quirúrgicos podemos manejarlo de dos maneras. Eh, Dentro una erupción guiada o una erupción autónoma, que también se conoce como cielo abierto. Entonces, Perdón, ya entran. antes de que pasemos a este tema de la parte quirúrgica, Ujú, comentaste algo que hay que rescatar también mucho, ¿no? Eh, Recordemos, todos estos ya son protocolos conocidos, estudiados, establecidos,
Pero justo ahorita acabas de mencionar headgear, ¿no? ¿Qué pasa con este arco extraoral? Justamente en estos pacientes con tratamiento interceptivo, como mencionó ahorita la doctora Andrea, ¿no? Primer línea de acción, extracción del canino deciduo. En muchas ocasiones esto permite que el canino permanente se desvíe y empiece justamente a tomar su correcta guía de erupción. Segunda, guía de acción, expansión maxilar. Tercer guía de acción, también justamente, y está muy bien documentado, el uso de arco extraoral de tracción cervical. Ahora, ¿por qué un arco extraoral de tracción cervical nos va a ayudar a controlar, ¿no?, esta guía de erupción de un canino permanente que se está impactando? Bueno, aquí recordemos que estos headgears, estos arcos extraorales, nos permiten dos cosas. Número uno, además del efecto esqueletal que nos permiten justamente también generar movimientos dentales. Y dentro de estos movimientos dentales, la principal ventaja que nosotros tendríamos sería la rotación del primer molar, ¿no? Esta distorrotación. Esta distorrotación va a generar una ganancia de espacio en este perímetro de arco y por lo tanto, justamente el canino va a poder desviarse con mayor facilidad, ¿no? Y número dos, además de la rotación, si el paciente lo sigue ocupando, pues también vamos a tener un pequeño o bien un gran efecto de distalización según ahora sí, la cooperación del paciente para el uso de este arco extraoral, ¿no? Entonces, esto la verdad es que es bastante eficiente, bastante efectivo, pero tiene la desventaja de que pues es para un grupo de pacientes específicos con un patrón esqueletal específico, no es para todos, ¿no? Entonces, esto que nos platicas, Andrea, pues es pues muy importante, ¿no?, poderlo conocer. Sin embargo, si tenemos específicamente un paciente, pues con un crecimiento horizontal o bien un crecimiento bajo, ¿no? Nos va permitir también darle un plus, ¿no?, a este tratamiento intersectivo. Pero si es un paciente con un patrón facial y esqueletal de ángulo alto, ¿no?, y lo conocemos como paciente hiperdivergente, pues quedará descartado. Entonces ahí iremos a la parte quirúrgica. Perdón por la interrupción, pero era un punto ahí importante, ¿no?, que podríamos ahí conversar. Bien. No, Doc, muchas gracias por el tip clínico. Bueno, entonces, continuando con lo quirúrgico, ya en pacientes, repitiendo que la posición del canino ya está más hacia proyectada hacia el incisivo lateral o hacia la línea media, obviamente pacientes adultos, entonces se pueden hacer dos técnicas, la erupción guiada o erupción autónoma. La erupción guiada va a ser una técnica quirúrgica de erupción cerrada. Entonces, ¿qué se va a hacer aquí? Se va a elevar un colgajo mucoperióstico, se va a remover el hueso y se va a colocar un botón y una cadena y se va a suturar, ¿no? Pero hay que tener en claro, por eso lo puse en rojito, que hay que ser muy precavidos, ¿no? Porque esta técnica nos puede generar reabsorción radicular del lateral, del diente adyacente, pérdida de hueso. ¿Por qué pérdida de hueso? Porque cuando se empieza a traccionar de esta manera el canino, o sea, guiándolo, no dejando que sea fisiológico el movimiento, la corona va a impactar sobre el hueso. Entonces ahí nos va a generar una necrosis en ese aspecto. El hueso ya no se va a generar por la parte distal del canino, lo cual nos va a provocar que pues haya pues un periodonto no muy sano, ¿sí? Va a haber pérdida ósea y pues obviamente va a tener efectos periodontales negativos. En cuanto a la erupción autónoma, también conocida como técnica de descubrimiento o cielo abierto, aquí lo que se va a hacer es que se va a quitar los obstáculos que impiden que el canino erupcione, pero el canino lo va a hacer de forma más fisiológica, lo cual va a preservar de mejor manera el periodonto. Entonces, dentro de esta erupción autónoma, nosotros podemos encontrar casos simples y casos complejos. Los simples van a ser los que no están tan adentrados a hueso y pues por ende los complejos van a ser los que están en una posición más apical y que tienen mucho más hueso. Entonces, aquí explicando un poquito más estas técnicas de simple y compleja, en la simple se puede hacer de dos maneras, ¿no? Lo más fácil sería hacer que cuando el canino ya está casi en contacto ahí con la mucosa, se hace una técnica punch, en donde literalmente como que se perfora la parte de tejido blando y es para los caninos que están más superficiales. En cuanto a los caninos que están pues con un poco más de hueso, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer la remoción
de hueso en la parte de la corona del diente, se va a hacer un colgajo de espesor total que va a ir desde los premolares hasta la línea media, hasta los centrales. Se va a bondar un botón o un bracket. Aquí Kokich, bueno, puse ahí un asterisco porque también nos menciona que se coloca ahí como un botón, una resina. Estamos comentando hace rato con el doctor Isaac, que es como un sistema inlay para que evite otra vez la invaginación del tejido blando. ¿Verdad? Y también nos menciona el libro de Kokich que se puede festonear el colgajo, o sea, se hace como literalmente un hoyito cuando antes de que se suture para que quede libre el aditamento, o sea, el bracket o el botón, que es donde se puede agarrar, ¿no? Y los casos complejos va a ser ya el colgajo igual de espesor total, pero este va a ir de molar hasta línea media. Aquí es importante mencionar que siempre, siempre, siempre en nuestra escuela hacemos consentimiento informado cuando tenemos un canino impactado. Es muy importante que el paciente lo firme y también decirle nosotros al paciente que un canino impactado obviamente va a llevar también a que puede que el tratamiento sea complejo, que en la técnica quirúrgica nosotros veamos que el diente también esté anquilosado y en ese entonces nosotros, el paciente obviamente ya enterado de esto, de tomar la decisión, ¿no? Según el paciente también lo decida, que puede ser la extracción de este canino y colocar ahí un injerto óseo para posteriormente colocar un implante. Igualmente menciona el libro de Kokich que en caso de que el paciente no quisiera la extracción, se podría luxar, pero ¿qué pasa si está anquilosado? Se luxa, pero puede ser que después se vuelva a luxar de nuevo. Entonces, pues podría fallar ahí esta cuestión. Y bueno, ya después que se hace esto, se coloca también el botón, se bonda el botón, se sutura y toda esta cuestión, igual que el simple, ¿verdad? Pero este hay que tener en cuenta que está en una posición más arriba, con más hueso, se quita más hueso y pues hay probabilidad de que está anquilosado también. Y también en pacientes adultos, en estos casos complejos, podemos hacer uso de ballesta o de un spring, como en nuestro caso en el seso ocupamos mucho el mousetrap, ¿verdad? Que sirve para nosotros tener un movimiento vertical del diente, o sea, ayudarlo a esta erupción también y también a traccionar. Doc, no sé si quiere agregar aquí algo de las técnicas. Justo ahorita en la siguiente diapositiva, que vamos a empezar a platicar un poco de evidencia, vamos a agregar algunos puntos. Listo, doc. Entonces, bueno, aquí nada más en las fotos, igual proporcionadas por el doctor Isaac, podemos ver aquí en la inferior que tiene un apósito quirúrgico, un COIPAC, que se mantiene en el paciente, bueno, de preferencia 7 días en boca del paciente, aunque a veces puede caerse antes, pero sí es importante que el paciente pues avise, ¿no? De esta situación. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar, el doctor nos va a hablar un poco de qué nos muestra la evidencia con estos casos. Aquí principalmente, justamente, y gracias André por mencionarlo, que nos muestra la evidencia científica, ¿no? Y en esto sí quiero ser muy enfático. Por ejemplo, ahorita todas las personas que están conectadas, que están escuchándonos, posiblemente están pensando, bueno, yo tengo un paciente con estas características, voy a realizar esto mismo. Antes de ejecutar un plan de tratamiento, número uno, tenemos que buscar evidencia, ¿no? Buscar las características de nuestro paciente y en base a las características de nuestro paciente, buscar en los diferentes journals, ¿no? Tenemos ahí diferentes motores de búsqueda, posiblemente ustedes podrán revisar en el American Journal, en el Angle de Ortodoncia, en Ortodoncia en Progreso, no sé, diferentes journals en los cuales ustedes podrían revisar justo las características de sus pacientes. Pero en relación a caninos retenidos es muy, muy, muy importante poder observar qué es lo que nos muestra la literatura. Primeramente, si tenemos la oportunidad de encontrar un metaanálisis, qué mejor, y a partir de allí poder nosotros ir afinando justamente en ese metaanálisis, nosotros vamos a poder encontrar diferentes métodos, ¿no? Métodos o técnicas de exposición, de tracción, en particular de los caninos, y pues justo los metaanálisis tienen la bondad de que como van a conjuntar todo un grupo de estudios clínicos, a partir de ahí nosotros podremos observar cuál es el que empata mejor, ¿no? Para nuestro caso y poder ahí ir afinando, ¿no? Hacia dónde yo poder revisar qué es lo que haré posiblemente con mi paciente. Ahora, en particular, lo que se refiere a caninos impactados, una referencia
clásica, ¿no? Y no solo clásica, sino una referencia que debemos siempre tomar en cuenta con respecto no solo a caninos, sino dientes retenidos, es el doctor Vincent Kokich. Como bien nos has estado platicando, Andrea, pues justamente revisar qué es lo que el doctor ha hecho a través de, o hizo más bien, porque él ya falleció a través de su experiencia clínica y el legado, ¿no? A través que nos muestra a través de sus escritos. Entonces, en este primer artículo quiero yo explicarles justamente el que tenemos de nuestro lado izquierdo. Dice manejo quirúrgico y ortodóntico, ¿no? De los caninos maxilares impactados. Ahí, si ustedes quieren echarle un vistazo, pueden escanear el artículo. Y justo como nos estaba platicando la doctora Andrea, justo el doctor, dentro de toda su casuística, él describe justo las diferentes técnicas, a través de técnica cerrada o a través de erupción autónoma. Justo estos pacientes con técnica cerrada, en los cuales, como nos describía Andrea, nuestro cirujano nos apoyará levantando un colgajo, retirando el tejido óseo, nosotros colocando un aditamento, ¿no? Estos aditamentos que les colocamos o cadenas de oro o monkey loops, o muy frecuentemente, ¿no? También realizamos con ligadura, ¿no? Estos que comúnmente se les conoce como rosarios, ¿no? Esto justamente lo que genera, pues es que cuando nosotros coloquemos el aditamento y el cirujano vuelva a reposicionar este colgajo, posteriormente vamos nosotros a empezar a traccionar, ¿no? Este órgano dental hacia el arco. Las desventajas, pues es lo que nos acaba de compartir la doctora. Justamente vamos a tener un defecto óseo importante, también vamos a tener un defecto periodontal, vamos a tener un problema con el epitelio de unión alrededor del cuello del órgano dental. Además de ello, vamos a tener profundidades de bolsa aumentadas posterior al haber incorporado, ¿no? al camino. Entonces, debemos nosotros de ser muy críticos cuál va a ser la técnica que vamos a llevar a cabo. Y dicho sea de paso, que esta es la técnica más empleada, ¿no? La técnica de tracción cerrada. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con ello porque digo, no en ningún momento se le descalifica en este artículo, pero lo que sí se hace mucho énfasis es tengamos cuidado con la manera en la cual vamos a traccionar el órgano dental. Si vamos nosotros a traccionar a través de esta técnica, estemos muy alerta, muy al tanto, porque como se va a forzar el proceso de erupción del canino, podríamos generar entonces, así, procesos de reabsorción a los dientes contiguos, ¿no? Y que es un efecto pues no deseado, además de lo que acabamos de platicar, ¿no? Los efectos óseos y aparte las recesiones gingivales que este canino va a tener. Ahora, una de las cosas que también nos recomienda mucho es llevar a cabo este proceso de erupción autónoma, como ven ustedes aquí en el segundo artículo. Y esta forma de erupción autónoma, en particular, es muy interesante porque justamente el cirujano lo que hace es levantar el colgajo, retirar el tejido óseo que está alrededor de la corona y posteriormente vuelve a replegar vuelve a llevar el colgajo a su posición y fenestra, justamente quita el tejido blando de la zona coronal, de tal manera que nos deja expuesto completamente ahí la corona del canino. Ahora, ¿cómo es el efecto que se genera? Justamente este canino, al ya no tener ahí el tejido óseo que le está estorbando, ni el grosor de la mucosa palatina, que también es una traba mecánica, ¿qué es lo que ocurre? Empieza el canino a tomar su guía de erupción, empieza a descender, incluso es un proceso muy hermoso porque este canino se empieza a replegar de la posición apical del incisivo lateral y del incisivo central, protegiendo, autoprotegiendo, ¿no? a estos órganos dentales. Entonces, prácticamente el organismo va a corregir la situación que se generó y va a llevar a este camino a una posición mucho más saludable. Y posterior a esto, pues bueno, ortodónticamente va a ser mucho más fácil el manejo, ¿no? Ahora, en este tercer artículo, en el cual ustedes pueden leer cuál es la respuesta periodontal a ello, ¿no? Cuando nosotros realizamos la erupción autónoma, a diferencia de la erupción guiada, el tejido óseo no vamos a tener un defecto, va a seguir justamente el proceso eruptivo del canino y además de ello
el tejido periodontal. Este epitelio de unión se va a poder adherir perfectamente alrededor del cuello del órgano dental, y cuando nosotros lo traccionemos, obviamente vamos a tener que trabajar con el torque del canino, pero no vamos a tener problemas de recesiones o de profundidad de bolsa. Entonces, prácticamente vamos nosotros, aquí lo que yo les quiero invitar es que ustedes puedan analizar su caso clínico, poder observar qué es lo que les muestra la evidencia científica y a partir de ahí poder tomar acción, ¿no? De qué es lo que se va a realizar. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, Andrea. Y en esta diapositiva quiero yo mostrarles. Es justamente un tratamiento que llevé a cabo en el consultorio, justamente allí en la clínica. Del lado izquierdo ustedes van a poder observar justamente en estas capturas de pantalla de la tomografía, que de por sí la paciente ya tenía cortamiento radicular de incisivo lateral a incisivo lateral, y ustedes pueden observar estos caninos que están impactados y están justamente mucho más elevados. En la imagen izquierda del lado, en la imagen del lado izquierdo, en la parte inferior, también ustedes pueden observar la posición que tenían desde una vista palatina. Ahora vámonos al lado derecho. Esto es solamente 4 meses después de haber hecho el proceso de erupción autónoma. Ustedes pueden observar cómo justamente los caninos han empezado a descender por sí solos, y en la imagen palatina ustedes pueden ver que tanto ellos han descendido. Prácticamente ellos se verticalizan y se empiezan a replegar, ¿no? Del contacto que pueden llegar a tener con los ápices de estos dientes. Ahora, también hay ocasiones en donde también nosotros podemos forzarlos a llevarlos hacia la zona distal, ¿no? Llevarlos hacia la zona palatina, llevarlos hacia distal para poder proteger y poder cuidar de que no haya contacto, ¿no? Con las raíces de estos órganos dentales frontales. Vamos a mostrar la siguiente fotografía. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la imagen clínica, ¿no? De este proceso de erupción autónoma. Este acto quirúrgico, quien lo realizó es el doctor Luis Maldonado. Él es mi padre, cirujano maxilofacial. Él es quien lleva toda la parte quirúrgica, ¿no? Allí en la clínica. Y justamente aquí ustedes pueden observar cómo después de haber hecho el proceso quirúrgico, cómo los caninos se presentan en boca. Ellos estaban completamente cubiertos, la mucosa estaba completamente ahí cerrada. Entonces, lo que hace el doctor es repliega justamente la mucosa, retira el tejido óseo, vuelve a colocar la mucosa y hace una pequeña fenestración. Y como nos mostraba ahí la doctora Andrea, se colocan apósitos quirúrgicos justamente para que el tejido no se reepitalice y entonces pues no nos genere nuevamente una traba mecánica. En caso de que se vuelva a repitalizar, pues no pasa nada, se vuelve a hacer un siguiente abordaje quirúrgico que ya es menor, es únicamente retirar el tejido que ahí se está formando, ¿no? Y aquí posteriormente a que los caninos han descendido de una forma bastante eficiente y por sí solos, aquí ustedes pueden ver, hay una barra palatina que nos ayuda como anclaje para poder colocar estos cantilevers y poder empezar a traccionarse a la zona vestibular, ¿no? Ya que los caninos permanentes están más cercanos a los caninos deciduos, extraemos los caninos deciduos, los incorporamos al proceso alveolar y pues ahí en la imagen inferior del lado derecho pueden observar, ¿no? Cómo ya los hemos llevado, ¿no? A su posición, y esta es una fase preortodóntica, de tal manera que prácticamente es observar y hacer controles espaciados, en realidad estar observando prácticamente que el organismo vaya haciendo lo propio y nosotros simplemente ir guiando, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta última imagen, ustedes pueden observar que aquí ya el paciente estaría listo, ahora sí, para iniciar como tal la fase 2 de ortodoncia, ¿no? Con colocación completa de aparatología. Muy bien. Listo, Doc. Entonces, como resumen, tenemos que las ventajas de esta erupción autónoma que nos habló ahorita el doctor Isaac, pues esta no requiere aditamentos extras, es un proceso que es fisiológico, ya que quitamos la barrera física que tienen estos caninos para erupcionar, lo cual nos permite la conservación del epitelio de unión y de todos los componentes periodontales. Se puede realizar en dentición mixta, justo como vimos en el ejemplo pasado, lo cual pues obviamente acorta los tratamientos ya cuando el paciente está listo para la aparatología fija. También, bueno, como esto va ligado, no se pone en riesgo la salud periodontal
ya que permitimos este proceso fisiológico. Y pues los caninos, al tener un periodonto sano, pues en boca tienen buena estética. Es importante saber que cuándo es el tiempo ideal. Bueno, nos menciona Kokich, ¿verdad? Para hacer esta técnica, nos menciona que unos 6 meses antes de empezar el tratamiento ortodóntico, esto como nos mencionó el doctor Isaac, para que se pueda hacer esta erupción autónoma e incorporar el canino a la arcada. En cuanto a la repitalización, nos menciona también el doctor Kokich, que es aproximadamente entre la semana 4 a 6 después de que se hace el acto quirúrgico, cuando podemos observar nosotros que este tejido, ¿verdad? Blando vuelve a cubrir al canino. ¿Qué pasa? Como mencionó el doctor Isaac, en ese caso se vuelve a quitar sin ningún problema. Entonces, bueno, ya vamos a ver ahorita, este paciente fue tratado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia bajo la instrucción del doctor Isaac Maldonado. El residente a cargo fue el doctor José Carlos Rodríguez y pues hoy lo vamos a presentar en este webinar. Entonces, es un paciente masculino de 14 años, 3 meses, y el motivo de consulta fue no me gusta o no, perdón, no me salió mi colmillo. Eso fue su motivo de consulta. Entonces, podemos ver que a los tercios, él presenta un tercio medio aumentado respecto al tercio superior y al inferior. En cuanto a la lateral de cráneo y a su perfil, podemos observar, perdón, que tiene una retroquelia de ambos labios, el superior está a -4 y el inferior a -3. Es una Se situación vuelve. interesante aquí con este paciente porque justamente el canino al estar allí impactado en la zona superior, quiero que ustedes noten también aquí la situación esqueletal que el paciente estaba presentando. El paciente como tal se estaba comportando como un paciente clase 3. De hecho, su crecimiento era de clase 3. Aquí ustedes pueden ver en sus valores el ANB es negativo. Ahora, nosotros debemos de pensar, bueno, ¿por qué está teniendo este valor negativo, no? Y también debemos de considerar que estos caminos que se quedan impactados, al no descender de forma correcta, también impiden el correcto desarrollo de la premaxila, ¿no? Ahora, cuando no tenemos el correcto desarrollo de la premaxila, estos incisivos de lateral a lateral van a quedar un poco más posteriores, por lo tanto el punto A no se va a poder proyectar, ¿no?, hacia la zona más anterior. Y entonces, pues bueno, además de que en este paciente como tal, ahorita quiero yo mostrarles, ahí sí pueden observar en la tabla inferior, en el análisis de Harvard, como tal, era un paciente que su mandíbula, sí, en proporción al maxilar, estaba creciendo más. Sin embargo, pues el motivo principal, pues es ¿no? Además del crecimiento mandibular, también es porque el maxilar no terminó su desarrollo completo, ¿no? En el sector anterior. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba allí dentalmente? Porque justamente aquí sus incisivos pues nos estaban mostrando, ¿no?, que el incisivo superior pues se nos estaba quedando también atrás. Por más que el incisivo trataba de lograr su posición correcta, pues tomamos en cuenta, ¿no?, que es una posición también retrasada. Tenemos que llevarlo un poco más hacia adelante, idealmente tratando de conservar su inclinación. Sin embargo, pues bueno, a lo largo del tratamiento, justo una de las situaciones que requerimos es la ganancia de espacio, que muchas veces pues también nos genera un poco, ¿no?, de proclinación. Aquí lo que me gustaría también recalcar, quiero que ustedes alcancen a notar justo en la zona mandibular, en la zona posterior, y ustedes ahí van a poder observar los terceros molares. Entonces, ahí justamente estos terceros molares, además están generando que todo el plano de oclusión se esté descendiendo. Este descenso del plano de oclusión, pues, también nos va a acrecentar un poco más, ¿no?, esta clase 3 y, pues, bueno, además de ello, pues, nos está generando una discrepancia o opinamiento, ¿no?, en el sector posterior. Ahora, quiero que ustedes noten qué era lo que pasaba facialmente con él, ¿no? Es muy frecuente que nosotros analicemos a los pacientes a través de lo que conocemos como la línea estética de Ricketts, en donde, pues bueno, esta línea estética lo que nos muestra, ¿no? Justo como nos platicaba la doctora Andrea, que los labios se encuentran en una zona posterior, ¿no?, una retroquelia. Sin embargo, aquí quiero que ustedes vean el plano estético de Merrifield. Justo aquí en el plano estético podríamos nosotros guiar, ¿no?, esta línea del mentón al labio más prominente y observar, ¿no?, que está ahí apuntando en la zona anterior, ¿no?, de la punta nasal. Podríamos pensar que su tejido blando se encuentra bien, el perfil facial, sin embargo, con un perfil un poco recto, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos que tratar de mejorar un poco más y llenar un poco más en volumen en el labio superior. ¿Nos puedes compartir las fotografías intraorales, Andrea? Claro, Doc. Cuéntanos ahí. Entonces,
justo también como usted mencionaba, por la ausencia del OD23 que estaba pues impactado, pues podemos observar también que hubo una desviación de la línea media de superior, ¿no? Está a 4 milímetros a la izquierda, la inferior la encontramos coincidente. Podemos observar que el paciente también tiene presenta clase 3 molar, clase 1 canina derecha y en cuanto a la izquierda pues no es detectable debido a que pues el canino se encontraba impactado. Entonces, igual aquí podemos observar la forma de arcada del paciente, donde pues, se hace evidente la ausencia del diente que estamos mencionando, que se encuentra impactado. Las formas de arco son ovaladas en el paciente y aquí está su panorámica, en la cual encontramos al OD23 impactado, ¿verdad? Encontramos que este paciente, uno, por la edad, ya no es candidato a un tratamiento interceptivo. Y justo como comentábamos, Doc, pues el canino aquí está en una posición más hacia medial, ¿no? Ya, pues prácticamente, como comentó usted, en la zona apical, ¿no? Del incisivo lateral. Entonces aquí no hay otra más que sea un tratamiento quirúrgico. Justo se planificó en base también al CBCT, donde podemos encontrar que la posición del canino pues es palatina y la posición aquí, como observamos, no sé si ven mi cursor, pero se encuentra en una posición medial. Entonces, ¿qué procedió? El doctor, el cirujano maxilofacial, el doctor Manuel Duarte, fue el que realizó este procedimiento, el cual consistió justamente en cielo abierto o la técnica de descubrimiento o erupción autónoma, en donde se descubrió aquí la zona del canino impactado, se quitó hueso de la zona de la corona para quitar el bloqueo físico, ¿no? Del canino. Entonces aquí tenemos las fotografías postoperatorias a los 2 meses y medio y a los 4 meses y medio. Estas fotos fueron tomadas por el doctor José Carlos Rodríguez. Entonces, Vamos a regresar aquí un poquito, Andrea. sí, Quiero que ustedes noten justo aquí a los 2 meses y medio cómo el doctor no ha manejado, no ha colocado justamente ahí el bracket en el incisivo lateral, porque se ha permitido, ¿no? Que este canino empiece a erupcionar y se aleje, lo que comentábamos, ¿no? De la porción radicular del incisivo lateral. Y aquí en esta fotografía a los 4 meses, también se hizo control radiográfico, ya se sabía que no había contacto como tal a nivel apical, la corona ya la tenemos mucho más erupcionada, la porción radicular del canino ya se encuentra mucho más vertical y entonces, ahora sí, se procedió, ¿no? A la colocación aquí del bracket y como pueden ver, ¿no? Ya también tenía allí un resorte para poder llevar ese incisivo lateral hacia la zona mesial. Muy bien. listo, Doc. Bueno, ya una vez se obtuvo el espacio, a los 10 meses se colocó el mousetrap, como pueden observar. Cabe mencionar que el mousetrap y el ballesta no son iguales, porque el ballesta viene del arco principal y el mousetrap se coloca como un torquing spring. Entonces, este tiene a ser, como se mencionó también anteriormente en lo compartido de la evidencia científica, un movimiento vertical, ¿no? Que también nos va a ayudar a que se extruya el diente y también a la tracción del mismo. Posteriormente se colocó un slingshot. ¿Qué es un slingshot? Es una cadena que pasa por palatino del canino mediante un botón, el cual ayuda a la tracción o al movimiento de este hacia la arcada para la incorporación. Posteriormente, ya que estaba más cercano, se colocó una técnica de doble arco para poder incorporarlo con un arco redondo de Nitti. Y después, como le faltaba extrusión a este diente, se hizo uso de elásticos verticales. En este caso, fue un elástico de delta. Y bueno, cuando se tracciona el canino, debemos de tener en cuenta que el torque de este, pues va a tender a ser un torque pues positivo, ¿verdad? Ya que va a tener inclinación este canino. Entonces, para resolver este problema del torque, se colocó un torquing spring, como podemos observar aquí. Ya una vez que se colocó el torquing spring, también se utilizó una cadena de torque para poder darle torque negativo a este canino. Bueno, el doctor Isaac, los que lo conocemos en el CESO, es un crack doblando y nos enseña a manejar edgewise. Y bueno, en este caso también el doc es buenísimo doblando y se confeccionaron arcos ideales, ¿verdad? Para personalizar también
más el tratamiento y tener los movimientos y las posiciones y consolidar más la forma de arco. Entonces, bueno, como resumen, aquí les ponemos la secuencia, el inicio del paciente sin la presencia del OD23, posteriormente la técnica a cielo abierto, la foto postoperatoria a los 2.5 meses, cuando ya también se estaba empezando a generar el espacio, a los 4 meses podemos observar ya el canino más cerca, a los 10 meses la colocación del mousetrap, después el slingshot, el arco doble para la incorporación ya que estaba más cerca de la arcada, el arco continuo, la extrusión del OD23 mediante el uso de elásticos clase 1 verticales, el torquing spring para manejar el torque negativo, la cadena de torque y posteriormente ya podemos encontrar el canino incorporado a la arcada. Estas son las fotos del paciente inicio, progreso y final, donde podemos observar que, bueno, tiene una sonrisa mucho más armónica, la incorporación del OD23 y la línea media, pues ya coincidente con la línea facial. En la panorámica podemos observar que se hizo las extracciones de los terceros molares también, la incorporación del OD23 y aquí la retención que se manejó en este paciente fue un retenedor fijo del 22, 23 y 24. También ahí ustedes pueden observar, ¿no? Cómo todo el plano de oclusión se eleva, ¿no? A través de la verticalización de los molares. Ahorita en las laterales de cráneo van a ver cuál fue el cambio como tal para poder mejorar también la parte de overbite, overjet. Pero aquí justo en estas fotografías que ahorita nos platica la doctora Andrea, pues posterior, ¿no? A descender a este canino, pues también teníamos nosotros que resolver, ¿no? La cuestión de la clase 3 del paciente. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para resolver la clase 3 de este jovencito? Y como comentábamos, ¿no? En un principio que les platicaba, observemos la zona posterior, ¿no? En donde estaban los terceros molares. Y aquí, si ustedes observan la radiografía inicial, ustedes pueden ver cómo todo el plano de oclusión y cómo todos los órganos dentales, principalmente el segundo molar, primer molar y premolares, se encuentran inclinándose, ¿no? Hacia la parte mesial, inclinando el plano de oclusión. Entonces, justo en este paciente, fue un muy buen usador de elásticos, ¿no? Que también a través de uso de elásticos de clase 3, ustedes pueden ver cómo se elevó y se verticaliza el plano de oclusión en el progreso y en el final. Pero quiero que ustedes noten cómo, incluso para el final, cómo estos segundos molares se aproximan completamente, ¿no? Hacia la zona posterior, hacia la rama. Esto, pues, lo que genera, esto nosotros lo conocemos como tip-back, ¿no? Entonces, al generar estos tip-backs, nos permite verticalizar a los molares, hacer ganancia de espacio y poder, en este caso, consolidar, ¿no? La sobremordida, tanto la horizontal como la vertical. ¿Me puedes compartir la siguiente? Gracias, Andrea. Y miren, aquí bien interesante porque, como les platicaba, una de las situaciones que ocurría con este jovencito al tener este canino impactado, pues era la situación de que no teníamos una correcta proyección, ¿no? Del punto A. Ahora, quiero que ustedes puedan observar esta medición ahí para los ortodoncistas que también ahí estén conectados, esta medición del punto A en el SNA, cómo inicia en 90 grados y posteriormente pasa hasta los 93 grados, ¿no? Obviamente el paciente ya era como tal un paciente clase 3 esqueletal, entonces se siguió comportando como un clase 3 a través de la ANB, a través de su WITS, que todavía se marca aún más, también sus cifras de Harvard nos indicaba que aún su mandíbula era más grande que el maxilar. Sin embargo, quiero que ustedes noten cómo únicamente con haber generado el espacio y haber incorporado justamente a este canino, cambia por completo la proyección, ¿ya vieron? De la zona anterior del maxilar. Muy bien. Adelante, Andrea. Listo, Doc. Entonces, bueno, aquí podemos observar las fotos intraorales del paciente de frente, inicio, progreso y final, donde podemos observar justamente, pues, la consolidación ya de las líneas medias, la incorporación del OD23. Aquí mostramos un morph, justamente, donde se puede observar esta corrección que tuvo el paciente, también de ganancia del overjet y del overbite, y pues, obviamente la incorporación del OD23. En Y cuanto a es sus, ahí muy interesante, ¿no? Cómo se van corrigiendo también ahí las líneas medias dentales. No, fue ahí un tratamiento complicado, ¿no? Pero en ese momento el doctor José Carlos motivaba mucho a este jovencito, ¿no? Para que pudiera ahí echarle ganas.
justamente para el uso de los elásticos y todo. Perdón, Andrea, te interrumpí. Adelante. No, que está bien, está bien. Están aquí las laterales del paciente, Doc, derechas, en donde observamos pues las clases 1 que ya se obtuvieron, la clase 1 canina y la molar también, y la ganancia del overjet y del overbite, que el paciente era un paciente vis a vis. En cuanto a las laterales izquierdas, ya podemos observar la incorporación del OD23 y la consolidación de la clase 1, tanto canina como molar. Vamos a mostrarles aquí una secuencia, un morph, que es esa transición que podemos observar del inicio al final, en donde podemos observar igual la ganancia del overjet o el overbite, las clases 1, la incorporación del OD23. Inicio Perdón, progreso. nada más ahí Sí, para aclararles, ¿no? Que este morph ajá. es como tal una secuencia fotográfica, ¿no? Digo, es algo que estamos nosotros muy habituados ahí en la escuela, así le llamamos morph. Sin embargo, esta es una secuencia, ¿no? Fotográfica que nos permite ver, ¿no? A modo de película, que fue lo que ocurrió. Muy Sí, bien, Andrea. listo, como una transición del inicio al final del paciente. Aquí está la arcada del paciente, la conformación de esta, como es una arcada mucho más armónica, y la contención, obviamente, del OD23, 22, 23 y 24, y pues ya la incorporación al final de este diente impactado. Bueno, como retención, el paciente se le indicó un wraparound también superior e inferior con cinturón vestibular. Pues ahí podemos ver al paciente ya sonriente en una foto social. Bueno, y en cuanto a Entonces, las conclusiones, dígame, Doc. sí, justamente te quería comentar si nos podrías comentar, si nos podrías compartir qué podríamos concluir con esto. Sí, listo, Doc. Bueno, ya para concluir este webinar, podemos decir, ¿verdad? Que pues el proceso de erupción es un proceso fisiológico que no requiere de aparatología fija. Entonces, en el proceso de erupción autónoma se va a mantener lo más posible de manera saludable el tejido óseo y gingival para conservar este epitelio de unión, justo que estábamos hablando. Y bueno, que es habitual que cuando es el proceso de erupción se desvíe en sentido medial y el OD se aleje de los ápices de los incisivos. Y justo como usted comentaba, Doc, en una técnica cerrada, ¿verdad? El canino se trata de guiar, de forzar la erupción en cuanto a ya una autónoma, ¿verdad? Hasta se intenta alejarlo lo más posible o hasta de hecho, como comentábamos igual, jalarlo hacia distal, traccionarlo mediante un ATP, si es un niño, ¿verdad? Con bracitos o un microtornillo para alejarlo y posteriormente incluirlo en la arcada. Y como una siguiente conclusión, como veíamos, ¿no? Esto pues es una gran ventaja para la dentición mixta. Por lo tanto, pues este procedimiento quirúrgico sin problema alguno se puede realizar mientras el paciente está justo en dentición mixta. Previo a la fase de colocación de brackets, ahí como les mostrábamos, ¿no? Este pequeño ejemplo. Y esto pues nos ayuda muchísimo a cortar el tratamiento. Y me compartes la siguiente diapositiva, Andrea. Y por último, ¿no? Que justamente el nivel óseo y la encía adherida, pues sí, en gran manera va a poder ser mucho más saludable, ¿no? Entonces, pues aquí la idea es que pues tomemos en cuenta la evidencia científica, podemos tomar en cuenta justamente cuál es el escenario clínico de cada uno de nuestros pacientes en caso de tener caninos impactados en la zona palatina. Y pues bueno, este último punto creo que pues es concluyente a través de los artículos que se han revisado, en donde pues se ha demostrado que esta técnica, que la técnica cerrada, pues genera una mayor pérdida ósea, ¿no? Si es que no es bien manejada. Y pues los defectos óseos pues van a estar allí, ¿no? Entonces vamos a tener situaciones periodontales, la profundidad de bolsa se va a ver aumentada y además de ello también, digo, no lo conversamos, nos quisimos abocar un poco más a la parte quirúrgica. Sin embargo, también los estudios muestran que también la manera en la cual nosotros los incorporamos, pues también genera una mayor cantidad de tensión alrededor de los otros órganos dentales, ¿no? Por ejemplo, la doctora Andrea nos mostraba el slingshot u otra manera a través de mecánicas a doble arco. Entonces,
cuando llevamos a cabo este tipo de tratamientos también generamos una fuerza importante, ¿no? Ahí, pues en este caso en el incisivo lateral y en el premolar para poder incorporar al canino, ¿no? Que es un diente con una longitud radicular importante. Entonces, pues bueno, estos casos, ¿no? Con erupción autónoma nos ayudan todavía a disminuir un poco más, ¿no? La carga de fuerza que vamos a generar en los órganos dentales contiguos. Muy bien. ¿Nos ayudas ahí para la conclusión, Andrea? Listo, Doc. Bueno, entonces, leyendo, ¿verdad? A Kokic y, bueno, sabiendo como el doctor Chris Chang igual lo admira muchísimo, él siempre tenía esta frase que se nos hizo muy, muy padre al Doc y a mí, que hagas lo que hagas, siempre hazlo lo mejor que puedas. Y en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, el doctor Isaac Maldonado como docente, mis respetos a todos los doctores que trabajan ahí, pues siempre se trata de hacer lo mejor posible para el bien del paciente. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, al doctor Isaac, al doctor José Rodríguez de Guatemala, y bueno, espero que les haya servido nuestra información que les compartimos hoy. Y bueno, Yo los también, invitamos a que sigan a el CESO, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, a través de sus redes sociales. Muchas gracias al doctor Adán Casasa y pues pasión por la excelencia. yo también les quiero agradecer mucho a ustedes dos, al doctor José Carlos. Justamente, no sé si esté por allí conectado, pero muchas gracias, José, porque estuvimos trabajando muy, muy fuerte con este paciente. Lo llevaste a una conclusión bastante buena. Se disfrutó mucho, ¿no? El aprendizaje con este caso. Y Andrea, muchísimas gracias también por compartir estos días de preparación de este webinar, en donde pudimos nutrirnos mucho, ¿no? Con respecto a todas las referencias bibliográficas, poder ahora sí ver justo una de las partes importantes, ¿no? Que se llevan en la escuela es que podemos ver el inicio, el progreso final, y al tener la película completa podemos reflexionar en eso, ¿no? Y juntos pudimos disfrutar de esa reflexión en el caso, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que se decidió, ¿no? Este proceso quirúrgico, cómo fue el desarrollo de ello, y pues bueno, les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron, que se conectaron, y si tienen alguna duda, pues adelante, estamos aquí abiertos, y no sé si por ahí está Diana, que nos quiera comentar algo con respecto a la programación del webinar. Muchas gracias a todos.